soy Evelyn Sánchez. Esta es otra edición de Impacto CIDE, un canal que busca mostrar la relevancia de la ciencia y educación en México a través de historias de impacto de profesores, alumnos y personal del CIDE. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio Ríos Figueroa, profesor investigador del CIDE y también exalumno. Bienvenido, Julio. Claro que sí, muchas gracias, Evelyn. Pues bueno, como dices, yo soy actualmente profesor en la División de Estudios Políticos del CIDE y soy exalumno también de la segunda generación, exalumno de la carrera en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la generación que comenzamos en 1994 y terminamos en 1998. O sea que, pues sí, eso, la segunda, porque la licenciatura abrió en 1992. En ese entonces, las generaciones ingresaban cada 2 años. Después, no me acuerdo exactamente en qué año se comenzó a abrir la licenciatura cada año. Y a ver, pues mira, yo conocí el CIDE, la verdad, de casualidad, porque era el año de 1994, justo cuando habían ocurrido un montón de cosas, todo lo que ocurrió en el año de 1994, comenzando por el levantamiento zapatista, el error de diciembre, el asesinato del candidato presidencial, etc. Yo había salido de la preparatoria 2 años antes y llevaba, la verdad es que un tiempo como medio perdido sin saber qué hacer. Y, y en ese año mi mamá me, me invitó a meterme con ella de observador electoral en una organización que se llama, ya no sé si existe todavía, seguro cambió de nombre, Alianza Cívica, que era una organización grande que tenía como eh, varias filiales, pero una de las cosas que hacía era observar elecciones, que no hubiera mapaches, que llegaran los representantes de partidos, etc. Y yo me metí, pues no tenía, ahora sí que no tenía nada que hacer, me metí con mi mamá de observador. Como te dije, estaba un poco perdido en términos de vocación, no sabía bien qué estudiar, había estudiado la carrera de ingeniería, ya llevaba un año estudiando ingeniería en la UNAM, pero no me gustaba mucho la carrera. Pero me enteré de la existencia del CIDE. Después me topé con un anuncio en el periódico y dije, bueno, pues voy a ir, no pierdo nada. Y al final fui, hice el examen y entré, o sea, fui aceptado y me quedé. Y para mí fue sumamente importante porque ese año, como decíamos, ocurrieron muchas cosas en el país, tanto políticas y también económicas, el error de diciembre. Y el error de diciembre a mi familia en particular sí nos pegó muy fuerte. Entonces, el haber entrado al CIDE significó para mí la oportunidad de tener, no solamente, no tenía que pagar la colegiatura, porque había un programa de becas de colegiatura para todos los que eran admitidos, pero además había un programa de becas de manutención. Entonces, nos daban un poquito de dinero. Esa era una beca crédito. eh, no era mucho, pero bueno, o sea, si tienes, yo tenía 20 años, pero si tienes 18, 20 años y tienes lo suficiente como para sobrevivir sin pedir a tus papás, etcétera, pues es lo mejor, ¿no? Y bueno, las cosas en mi casa, como decía, estaban mal, no hubiera sido posible para mí entrar a una escuela privada. Y yo era estudiante en la UNAM de ingeniería, entonces yo ya estaba en la UNAM, estaba en una situación en donde el CIDE, la beca de manutención, realmente significó para mí la oportunidad de empezar a estudiar en un área que yo sentía que podía ser el área en donde iba a encontrar lo que me gustaba, ¿no? Que era, en ese entonces yo pensaba como ciencias sociales. Entonces, al final llegué, conocí, y fue, bueno, fue magnífico, porque desde el primer semestre, de hecho desde el propedéutico, conocí a la que
todavía hoy es mi esposa, ¿no? O sea, nos conocimos en el propedéutico en el año de 1994, nos hicimos novios para septiembre de, o sea, iniciando el primer semestre de 94, y ahora estamos casados, tenemos, nuestra hija mayor tiene 10 años, ¿no? O sea, llevamos ya toda la vida juntos. Entonces, para mí, el CIDE significó la oportunidad de que a pesar de que la situación en mi casa estaba mal, yo pude tener una educación de extraordinaria calidad con la persona que después se convirtió pues, en mi compañera de vida, nos a conocer a la que hoy es mi esposa y con la que compartía vocación, gustos, etcétera. Y además encontrar un área de no solamente de estudios, sino de desarrollo profesional que para mí era prácticamente desconocida. Y aquí me estoy refiriendo a la academia, ¿no? O sea, yo vengo de una familia en donde, aunque mi mamá es historiadora, no se dedicó a la academia. Mi papá más bien trabajó en bancos, empresas, así. Y no conocía yo como la posibilidad de que alguien se pudiera dedicar a investigar y dar clases. Y el CIDE, entonces te digo, no solamente significó para mí el encontrar a la ciencia política, a las ciencias sociales, sino además encontrar la posibilidad de dedicarme a lo que ahora me dedico. Hice la licenciatura, terminé en 1998, diciembre del 98. Después estuve 2 años trabajando, en parte en el CIDE, o sea, seguí trabajando ahí como asistente de investigación, era ayudante de el diplomado en análisis político estratégico que todavía hoy se enseña, o sea, el diplomado en análisis político estratégico que este año cumple 20 años, que se abre 2 veces cada año, se inició cuando yo estaba trabajando como asistente en la División de Estudios Políticos y me acuerdo muchísimo de las discusiones en el cubículo de María Amparo Casar con Alán de Remes, Guillermo Trejo, Jorge Buendía y y bueno, ahí estaba yo y otros asistentes planeando el temario y esto y el otro. Entonces, desde que terminé, me quedé ahí. Después di clases también en la Universidad Iberoamericana. Me casé con mi esposa y un año después me fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Nueva York. Estuve en Nueva York 7 años y volví a trabajar al CIDE, se abrió una plaza para nosotros queríamos trabajar en México, el CIDE pues, es uno de los mejores lugares para hacer investigación. Había una plaza cuando yo terminé el doctorado y empecé a trabajar como profesor en la División de Estudios Políticos en el año de 2007 hasta ahora. Entonces, ya tengo una historia muy larga en el CIDE, ¿no? Como estudiante, asistente de investigación, después profesor y bueno, y lo último que he hecho es que soy director de la División de Estudios Políticos, que cargo que voy a dejar ahora ya en agosto, ¿no? Pero ese es a grandes rasgos mi historia con el CIDE. Mira, yo me he dedicado ya muchos años, desde el doctorado en particular, a estudiar temas relacionados con el Estado de Derecho y en particular con las instituciones del sistema de justicia. Tenía como la inquietud sobre el tema desde la licenciatura, la hice sobre el movimiento armado en Chiapas y la intervención de la Iglesia Católica en el movimiento armado, en particular de el obispo Samuel Ruiz García, porque estaba trabajando como asistente de investigación con el profesor Jan Meyer de la División de Historia, y él estaba haciendo un libro sobre precisamente la intervención de la Iglesia Católica en la rebelión armada. Entonces yo estudié una parte de ese fenómeno que fue, digamos, cómo la intervención de Samuel Ruiz García y de la Iglesia Católica ayudó a la configuración del movimiento zapatista como un movimiento que reivindicaba la identidad
étnica, y no la identidad, digamos, campesina de sus participantes. Y estuvo súper bonita la tesis, digamos, la investigación, ¿no? O sea, fui a Chiapas, conocí mucho y me llamó mucho la atención este tema, como que era un tema, digamos, lateral a la tesis, que era el tema pues, del cumplimiento de la ley, de todas las promesas que se habían hecho a grupos pues, campesinos e indígenas en Chiapas, como este deseo siempre, digamos, inacabado de lograr la igualdad ante la ley, de lograr instituciones de justicia que fueran efectivas, etcétera. Entonces, cuando comencé a estudiar el doctorado, desde el principio, desde el primer semestre, empecé a tomar cursos, tomaba los cursos normales de metodología y como los obligatorios, y como los cursos en los que yo podía elegir el tema, me metí a estudiar estas cuestiones del aparato de justicia en general, ¿no? O sea, como el control de constitucionalidad, o sea, cuando la Corte Suprema puede anular leyes o actos que sean inconstitucionales, temas relacionados con las fiscalías y los ministerios públicos, y temas relacionados con las policías, las defensorías públicas, etcétera. Entonces, de ahí, me fascinó ese mundo de, de las instituciones del sistema de justicia, que está bastante más vinculado que otros al Estado de Derecho, ¿no? Que es algo que es bastante más complejo y que además de las instituciones del sistema de justicia, pues implica temas también económicos y sociales, etc. Mi tesis doctoral fue sobre el impacto que tiene la independencia judicial en el control de la corrupción, que es algo que todos los países en América Latina, digamos, han perseguido y muy pocos han logrado, porque hay que lograr dos cosas. Primero, que los jueces y las cortes sean realmente independientes, que es un tema en sí, y después que esos logren castigar a los que utilizan los recursos públicos de modo indebido, y que ese castigo se transmita en que los que quisieran hacerlo ya no lo hagan, ¿no? O sea, para que se cumpla la cadenita de que la independencia judicial te lleva al control de la corrupción. El trabajo que me ha gustado más hasta ahora son dos. Uno que tiene que ver con, otra vez, aquí en particular la Corte Suprema, la Corte Constitucional, que en México es la Corte Suprema, pero en otros países es la Corte Constitucional, y, y el papel que juega esta Corte Constitucional en casos que tienen que ver con la intervención de Fuerzas Armadas en la seguridad pública, ¿no? Este es un tema que pues, a mí me empezó a interesar muchísimo porque en México, de repente, bueno, los militares, como tú sabes bien, porque justamente tú trabajaste tu tesis de licenciatura sobre ese tema, ¿no? En México desde hacía mucho tiempo los militares estaban participando en temas de seguridad pública, pero a partir del sexenio de Felipe Calderón, el involucramiento fue ya directo y un combate frontal a los cárteles de la droga con las consecuencias que todos conocemos. Y entonces ahí me llamaba la atención que en países que habían padecido algo similar, como por ejemplo Colombia o Perú, la intervención de la Corte Constitucional había sido bastante efectiva, en particular en Colombia, tratando de ayudar a que, por un lado, las Fuerzas Armadas hicieran su trabajo lo mejor posible, o sea, usando la fuerza de modo proporcional, castigando las violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo dejándolas operar y atacando un problema que es real y que nos afecta a estos países. Y por otro lado también recordándole al gobierno que la intervención de las Fuerzas Armadas debía de ser temporal, debía de ser como quirúrgica, ¿no? O sea, como dirigida a
territorios específicos, grupos específicos, y no un programa que te sustituya, digamos, el trabajo normal de la policía. Entonces, sobre eso hice una investigación que culminó en un libro, precisamente comparando México, Colombia y Perú. Y ese me gustó muchísimo porque es un libro que combina mi interés sobre instituciones de justicia, en este caso las Cortes Constitucionales, con un tema que también me importa mucho como ciudadano mexicano y digamos como ciudadano de estos países latinoamericanos en donde sufrimos problemas de seguridad, que es las Fuerzas Armadas, su papel en política, su intervención en cuestiones de seguridad, violaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces, ese trabajo me gustó mucho. El otro trabajo que ahora estoy realizando que me gusta mucho tiene que ver más con el funcionamiento del Poder Judicial como una organización. O sea, ya no centrándome solamente en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema, en la Corte, digamos, de hasta arriba de la pirámide judicial, sino viendo todo el Poder Judicial de un país, desde cómo se recluta a los jueces que ingresan primero a ser secretario de estudio y cuenta, a realizar, digamos, labores dentro de un tribunal, y cómo van ascendiendo a ser juez, después magistrado, etcétera. O sea, a estudiar el Poder Judicial más como una burocracia, y los problemas que implica, ¿no? Porque es una burocracia, pero no cualquiera, sino que se encarga de desarrollar un servicio que es muy importante, que es pues la provisión de justicia, de administración de justicia, y la resolución de conflictos para los ciudadanos. Mira, voy a volver un poco a mi experiencia como estudiante en el CIDE. Como decía al principio, el CIDE a mí me dio lo que ahora es relativamente poco si uno lo ve en términos de lo que el gobierno mexicano gasta en educación, pero que para un joven a los 18, 20 años lo es todo, ¿no? O sea, ese pequeño apoyo en un momento clave de la vida de los jóvenes hace una diferencia brutal. Yo lo vi en mí y lo vi también en mis compañeros de generación, en mis compañeros de la generación de arriba y de las generaciones de abajo. Eh, si se puede recuperar eso, sería fantástico. El CIDE tiene algo que es muy especial, que es una institución orgullosamente pública. ¿A qué me refiero? O sea, es pública, es decir, estamos muy contentos en el CIDE, que somos una institución que trabaja y que existe gracias al apoyo de los impuestos de los mexicanos. Y al mismo tiempo estamos muy orgullosos de nuestra institución. Es una institución muy buena, que tiene unos estándares de calidad que se comparan con los mejores lugares de investigación en el mundo. Es una institución que ha logrado hacer muy bien las cosas y ha logrado combinar algo que en México luego se piensa que es imposible o muy difícil, que es combinar lo público con lo con la calidad, lo público con la excelencia. Ahora lo valoro todavía más, es estos apoyos que se les da a los estudiantes para poder independizarse y tomar, digamos, las riendas de su propia vida a los 18 20 años, ¿no? Que te permitan culminar una carrera de muy buena calidad. En México estamos ahora digamos, en la puerta de una nueva crisis económica que se ve que va a ser muy larga y profunda, y va a haber muchos jóvenes que se vean en una situación como la que yo tuve hace 30 años, ¿no? O sea, en 1994, que es problemas en mi casa, no sabía qué hacer, crisis vocacional, y de repente encuentro un lugar que me da la posibilidad
de crecer, de estudiar, de desarrollarme, etcétera, etcétera. Entonces, y con relativamente poco. Como es una institución centrada en las ciencias sociales, ¿no? O sea, estamos economistas, abogados, politólogos, internacionalistas, administradores públicos. Eh, Todo el mundo está pensando, cuando llegas a estudiar alguna de estas cosas, es porque te importa lo social, es porque te importa la pobreza, es porque te importa la desigualdad, es porque te importa la eficiencia del gobierno, es porque te importa la seguridad pública, es porque te importa la justicia, porque te importa, eh, ¿no? O sea, es porque te importan los problemas sociales y los problemas del país y porque quieres, generalmente lo que dicen todos los alumnos que entrevistamos a la hora de el ingreso a la licenciatura es que dicen, es que yo quiero ayudar. O sea, yo veo esto, me interesa el mundo social, quiero ayudar. Y hay muchas formas de ayudar. Una de esas es a través del conocimiento, a través de la generación de conocimiento, de la explicación de los fenómenos y de la aportación de ese conocimiento a los actores que después van y toman las decisiones para tratar de atajar esos problemas. O sea, esta vocación de conocimiento científico de calidad para la transformación de México, para la mejora de México, para el desarrollo, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante. Y yo sí creo que eso no hay que dejar de apoyar. Es un esfuerzo eh, que reditúa muchísimo. Ir a buscar estudiantes en los estados que no son la Ciudad de México, en las universidades, en las preparatorias que no son las universidades, perdón, las preparatorias privadas, en las mejores públicas, o sea, es decir, ir a buscar a la gente que tiene talento, que tiene ganas de trabajar, que tiene curiosidad científica y social, y a esa gente darle todas las oportunidades para que se desarrolle y después, pues regrese a la sociedad a partir de su trabajo, pues lo que el CIDE le dio, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que se debe de mantener y que no deberíamos de estar siquiera dudando que es valioso hacer. Eh, yo creo que el CIDE lo ha hecho muy bien. El CIDE es una institución ejemplar. Cuando te das cuenta la relación entre el impacto del CIDE y el tamaño del CIDE, la verdad es que a mí a veces hasta ternura me da. O sea, es una institución que somos poca gente, ¿no? 120 investigadores, 300, quizá 400 alumnos, y ahorita el CIDE, estoy hablando del momento en donde el CIDE ha sido más grande, ¿no? Pero es, somos pocos, somos muy pocas personas. Y el CIDE está en los medios de comunicación, en las mejores revistas internacionales, hay gente publicando egresada o que trabaja en el CIDE, libros en las mejores editoriales de México y de otros países, gente en el servicio público, gente en instituciones internacionales, gente en universidades en otros países, gente en universidades en México. Es decir, la verdad es que ha sido fenomenal el trabajo que se ha hecho en una institución que es relativamente pequeña, que tiene relativamente pocos recursos y que es pública. Es una historia que debería de ser ejemplo en México para que se replique en muchos otros ámbitos.